El día de hoy vamos a conocer a una leyenda de la movida tropical, el último romántico, el señor Leo Mattioli. ¿Están listos? Empezamos. Sepan disculpar mis fachas, ¿sí? Hace 300 grados en Buenos Aires en este momento. Hidrátense por favor, agüita, consejos, por favor. Si no, no sé cómo vamos a continuar. Así que, nada, decidí maquillarme lo menos posible. Yo sé que esta explicación no le interesa a nadie, pero no importa, tengo que dar. Leo, desde el Teatro Ópera, Vivencias del Amor. Ok, tengo que aclarar una cosa, que eso sí lo sé. Esto fue en la época de los 2000 y Leo Mattioli lo llenaba, pero que había gente que se quedaba afuera. O sea, para que se den una idea. Impresionante. Vamos a escuchar. A un amigo y le pregunté qué pensaba del amor, porque a mí me hizo sufrir y me lastimó. Le dije que no volvería a querer. Ok, no conozco a la corista, pero me gusta mucho cómo canta. La cumbia que hacía Leo Mattioli era una cumbia muy melódica que permitía jugar con la voz, mostrar mucha dinámica vocal. Y me interesa mucho que escuchar también a la corista porque realmente lo hace muy, pero muy bien. Vamos a continuar. Y complementa muy bien también. Que se revió mi corazón, él se sonrió y me contestó. No. Un sillón, no es que lo amo, no puede ser. Un sillón en el medio del Teatro Ópera con una mesita ahí con sus aguas. Maravilloso. Tranquilo él, el living de su casa. Romperán más de 10 veces tu corazón. Quizás por un tiempo no encontrarás. Ok, una cosa interesantísima de la voz de Leo Mattioli que me gusta mucho y me parece que lo diferenciaba de muchas otras voces de la movida tropical es que se la jugaba utilizando quizás dinámicas vocales que no eran muy propias de la época. Como por ejemplo, utilizar la resonancia nasal, ¿sí? Todo lo que es la resonancia de la zona media, hueso de la nariz y senos nasales, para darle más potencia y brillantez a la voz. Por lo general, la cumbia más melódica tiene esto de una apertura muchísimo mayor vocalmente y un belting bien abierto, ¿sí? Un belting bien abierto. Puedo pensar ahora en el cantante de Ráfaga, no en Rodrigo Tapari, sino en el anterior. Y las voces eran muy abiertas, potentes, pero sonreídas. En el caso de Leo, él lleva toda la resonancia a esta área, ¿ok? Que suena distinto, suena muy distinto y le da una marca personal. Alguien que te merezca tu verdad. Sin querer muchas veces te caerás. Con lo que menos pienses tropezarás. Pero para el amor tú saberás. Y eso de estirar, ¿saben a qué me hace acordar? En algunos momentos, cuando hace esto de estirar algunas consonantes, está Mala Fama, que Mala Fama hace algo bastante similar cuando le toca cantar. Estira algunas consonantes y las lleva a esta área de la nasalidad. Interesante recurso, ¿eh? No lo he visto muchas veces. La esperanza no tarda en llegar. Las palmas arriba. Leo Mattioli en vivo. La orquesta, todo, una maravilla. Esos pelos tan de la época, me encanta. Desde que venía yo, leía cuentos de amor, ya que revivirlo mucho me defraudó. Ok, por lo que veo tenía una corista principal, que es esta chica, y un par de coristas atrás, no sé si se fijaron. Me gusta, una banda súper completa, la verdad que muy pensada la música y bastante elaborada. Bastante elaborada, lo digo, lo vuelvo a repetir cada vez que hago un video sobre la movida tropical argentina, de la cual, lo digo porque esto ya me lo hicieron varios comentarios, no soy profundamente conocedora, ¿sí? No es algo malo no saber sobre todo. De hecho, una de las cosas que tiene de mágico mi canal es que ustedes me retroalimentan muchísimo. Entonces hay cosas que no sé
y que ustedes me las dan a conocer y yo después investigo un poco más a fondo y gano ese conocimiento, pero no sé sobre todos los géneros musicales en profundidad. Entonces, una de las cosas que voy descubriendo en la movida tropical, que si bien la escuchaba antes de manera más lúdica, es que hay una riqueza a nivel musical enorme, tanto vocalmente como en composición musical. Tengo miedo por lo que contó acerca del amor, pero él me abrazó y de nuevo ¡Qué fuerte! contestó. ¿Cómo? La gente. Yo me acuerdo de esta canción, súper conocida. Romperán más de 10 veces tu corazón, hasta Dios diga qué persona será la que te acompaña hasta el final. Ok, y otra marca muy destacada de lo que hacía Leo era esto de... en algunas palabritas, ¿sí? Como roncar algunas palabritas. Interesante, lo he visto pocas veces y Leo Mattioli tenía como una marca personal muy específica, que si lo escuchabas en cualquier lado sin verlo sabías que era él. Y eso en un artista es súper importante, es casi tan importante como cantar bien, porque mucha gente canta bien, muchísima gente canta bien. Ahora, llegar a la gente de manera tal que sin verte y solo escuchando tu voz y lo que haces sepa quién sos, es algo que a todos nos gustaría mucho, la verdad. Con esa podrás formar un gran hogar, hijos y nietos con los años tendrán, y el amor que dentro tuyo llevarás, y no lo borra ni una tumba. Mucha presencia, muchísima presencia escénica. Tú llorarás más de 10 veces por amor, romperán más de 10 veces tu corazón. Y sé que tanto sabes por qué no soy. Interesantísimo, le estaban haciendo la armonía, ¿sí? Las coristas le venían haciendo la armonía, él deja de cantar para que la gente cante y la corista sigue haciendo la armonía. Armonía que suena muy pero muy linda, miren. El que me acompaña hasta el final. Muchas gracias. Me parece que está Los muy bueno aplausos. también el hecho de que le dé tanto espacio a los coristas para que se puedan lucir. No es algo que se suele ver en los artistas, por lo general los artistas suelen como acaparar todo el espacio. He visto pocos artistas que le dan espacio a sus coristas para lucirse y por lo general los coristas cantan igual o mejor que el cantante o la cantante. Así que nada, me encantó. Yo ya había escuchado esta canción, ¿sí? Quería como marcar algunas cositas que me parecen súper interesantes de la voz de Leo, pero me gustaría que ustedes me digan qué canciones les gustaría de Leo Mattioli o qué presentaciones en vivo me dicen, esta fue épica, mírala. Así nos puede decir más o menos qué hizo. Eso me encantaría. Y si tienen otros artistas de la movida tropical que vi que me fueron recomendando, no duden en volver a recomendármelos porque voy ahí recopilando información para los próximos videos. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó no se olviden de dejarle un me gusta para que pueda verlo. Por supuesto, déjenme sus opiniones, sugerencias y comentarios en la cajita de comentarios. Tienen mis redes sociales en la descripción de este video. Sobre todo en la plataforma morada. Hago directos todos los días a las 17 horas hora Argentina. Y si todavía no están suscritos a este canal, mírenlo cerca, miren para abajo. Miren lo cerca que estamos de llegar a los 100.000 seguidores. Sean parte de estos primeros 100.000 seguidores suscribiéndose y tocando la campanita. Les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video. Adiós.